Muy bien. Vamos a continuar entonces en esta cápsula con los temas relacionados a el valor agregado que estamos analizando en macroeconomía, ¿verdad? Entonces, analizamos los segmentos del ciclo económico, ¿verdad? Las fases que tiene y describimos qué era una recesión, cuáles eran los aspectos negativos de la recesión, ¿verdad? Otro tema a apreciar es esa pérdida irrecuperable de la producción de una economía causada por una desviación a la producción potencial que pudo haber generado una economía en determinado momento, ¿verdad? Es decir, según el crecimiento proyectado de años anteriores y de acuerdo al crecimiento normal de la economía, cuando percibimos un periodo en el que la economía puede o no crecer, puede ser a causa de una recesión o un decaimiento en la economía, o que simplemente no haya crecido de acuerdo a la velocidad que debió haber crecido. Se genera ese espacio entre lo potencial, lo que pudo haber generado la economía de acuerdo al histórico, al comportamiento pasado, con respecto a lo que realmente se produjo. Ese espacio, ¿verdad? Es algo denominado la pérdida acumulada de Lucas, ¿sí? Que es un teórico economista, y gráficamente ese espacio entre lo potencial y lo producido realmente, a causa de cualquiera de esos efectos, se le denomina brecha de Okun. Se refiere a ese espacio o esa producción que no se pudo haber, que no se produjo o que realmente no se generó, ¿verdad? A raíz de una desaceleración en la economía, ¿verdad? Y esto implica, ¿verdad? Pues una pérdida de la capacidad de producción, un desperdicio en términos de economía, ¿verdad? Una mala optimización de recursos. Y particularmente son, si lo vemos, productos que no se generaron, empleos que no se dieron, ¿verdad? Un impacto sobre el desarrollo de la economía y todos los efectos que conlleva el no haber producido lo que se pudo producir. Además de que comparativamente, ese crecimiento se perdió, ¿verdad? Y ya no hay forma de recuperarlo, ¿verdad? Aquí está otra imagen de la producción a lo largo de los años, este, cómo en los periodos de recesión, de decaimiento, hubo un espacio en el que, digamos, decrecimos un crecimiento o una producción negativa. Bueno, esos espacios en los que no hubo un crecimiento, una producción a favor, le denomina a causa de una recesión y periodo de recesión se le llama brechas de Okun, ¿verdad? La expresión gráfica de los periodos en los que perdimos, ¿verdad? En los que ya no va a ya no pudimos recuperar aquello que no se produjo, ¿verdad? Bueno, entonces, una contrapregunta relacionada a la recesión. Bueno, entonces ya quedamos con una recesión no es deseable debido a todos los factores que analizamos en la anterior cápsula. Ahora la pregunta sería, ¿es bueno un crecimiento acelerado o un crecimiento, digamos, mantener durante el ciclo económico picos de crecimiento económico abruptos, ¿verdad? La respuesta es que no, si esto implica lo siguiente, si el consumo corriente no se efectúa a costos de mantener una alta tasa de crecimiento, al dedicarle los recursos al proceso tecnológicos y a la acumulación de capital, esperando mayor consumo en el futuro. Es decir, que en economías que hay crecimientos muy abruptos en la producción, muchas veces es producción para aumentar las capacidades productivas, es decir, no es producción para el autoconsumo. U otra manera de decirlo, se enfocan tantos en aumentar la capacidad productiva que muchas veces, digamos, descuidan al consumidor medio, a las familias. O otra forma de verlo, con el afán de producir y incrementar sus capacidades de producción, sacrifican el bienestar de la población. ¿Verdad? Eso sobre todo pasa, por ejemplo, en economías en crecimiento emergentes, con altas tasas de crecimiento, que muchas veces se ven que la población, digamos, sufre un poco por esta aceleración en la máquina económica del país, con tal de salir del periodo, de es un país en vías de desarrollo o que está en emergente. Bueno, ese es digamos, este efecto que tiene producir y crecer o enfocar los recursos en el crecimiento de las capacidades productivas, primeramente. Después, el hecho de crecer de manera tan abrupta nos implica un agotamiento acelerado de recursos naturales o el aprovechamiento de un recurso, usualmente recursos no renovables, en el sentido de que, por ejemplo,
una economía donde se haya producido picos de crecimiento, digamos, sobreacelerado, y va a implicar el sobreaprovechamiento de un recurso. En este caso, primero venía, digamos, viene marcando un sobreaprovechamiento de recurso humano. En el segundo punto hablan de un recurso, sobreaprovechamiento de recurso natural, ¿verdad? A lo mejor si es renovable, pues un agotamiento en esos recursos o de sus capacidades de renovación. Y un tercer punto dice crecimiento en la contaminación generada y asimilada por el medio ambiente. Digamos, de manera natural, el medio ambiente tiene una capacidad de absorción de la contaminación, lenta, pero tiene una capacidad de degradación de la contaminación. Aún y los que son contaminantes de muy largo plazo, tienen una cierta cantidad de tiempo para su asimilación en el ambiente. Bueno, cuando aceleramos la máquina económica con la intención de hacer incrementar las capacidades de producción, pues descuidamos primero el correcto o digamos, el equilibrado aprovechamiento de los recursos, de manera que puedan ser renovados, ¿verdad? Sin llegar a explotarlo y sin llegar a, digamos, usarlos o explotarlos de manera no óptima, ¿verdad? Y también descuidamos este tercer aspecto, que es la generación de contaminantes. Y esto sobre todo en países donde el proceso de crecimiento se interniza, ¿verdad? Que lo hacen de manera local, que no llegan al punto de externar procesos, que eso es un punto que más adelante, que en su momento tratamos cuando estábamos analizando el PIB y el Producto Nacional Bruto. Los países, en crecimiento usualmente internizan los procesos, es decir, que lo hacen localmente y peor aún, mucho de su industria local proviene de compañías extranjeras, por lo cual acelerar la máquina dentro del país genera que toda la contaminación vinculada al proceso productivo se quede lo focalizada en el país donde se está haciendo, ¿verdad? Esto, pues sí, acelera las capacidades de producción del país en el que del que estamos analizando, genera un flujo de beneficios al país donde está localizando sus actividades en el territorio, pero digamos, la contaminación se queda ahí donde se está produciendo, ¿verdad? Y eso a lo mejor en el corto plazo no tiene efectos duraderos ni perjudiciales, pero en el largo plazo produce efectos importantes. Y los tres, si nos damos cuenta, terminan afectando en el desarrollo económico en detrimento, ¿verdad? Que eso es un poco paradójico en el sentido de que para tener desarrollo económico, un desarrollo en la población, ¿verdad? De bienestar, pues primero tenemos que tener crecimiento económico, pero en el afán de acelerar y alcanzar un crecimiento económico en el corto plazo, ¿verdad? De manera inmediata, pues perjudicamos también en el corto plazo el desarrollo de la población, ¿verdad? En esos aspectos ambientales y como personas, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a analizar un poco más a profundidad qué es el Producto Interno Bruto. Dice, el Producto Interno Bruto, o PIB, es el valor de mercado de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado. ¿Sí? Esto, y vamos a analizar ciertos conceptos relacionados. El primero es valor de mercado. Dice, es la suma de todas las clases de productos generados dentro de la economía, valuadas a un precio comercial de mercado. Es decir, que para poder sumar todo lo que se produce en una economía, primero lo valoramos a precio comercial o como el precio actual de venta, lo multiplicamos y obtenemos el valor de todo lo producido bajo su precio en suma. No se cuenta el número de artículos, sino su valor económico. Es decir, al momento de analizar el PIB, pues no nos va a decir cuántos autos se produjeron en la economía, cuántos kilos de tomate, cuántos, no sé, zapatos se produjeron en la economía, sino sumados, ¿verdad? Cuánto en dinero, de manera nominal, se produjo en la economía en su conjunto, en un determinado periodo, ¿verdad? ¿Qué son los productos y servicios finales? Dice, en el cálculo del PIB solo se valoran bienes y servicios finales producidos, es decir, un artículo comprado por el usuario final durante un periodo de tiempo específico. Los bienes o artículos producidos por una empresa que adquieren otras para integrarlas a un bien o servicio final, los bienes intermedios no son contabilizados. Es decir, que en la economía solamente contabilizamos para la producción todos los productos finales ya listos para su consumo. ¿Por qué no se contabilizan los productos intermedios? Digamos que es para evitar contabilizar doble o contar doble. En el sentido de que a lo mejor si contabilizamos el día de hoy todos los productos, incluyendo los que están a mitad del proceso, ¿verdad? Como en maquiladora, ¿verdad? Que es producto inicial en proceso y finish good o el producto final, terminado, este,
pues nos puede dar, inflar, digamos, las cifras de productos que a lo mejor ni siquiera terminan de ser productos finales para el consumo. Además de que el método para analizar digamos, contraponer lo que se produjo en el proceso productivo con lo que se adquirió, que es en este caso la balanza comercial, ¿verdad? Y, digamos, se cruza con información de las compras de familias, gobiernos, y empresas, pues con eso nos permite tener un análisis a través de, por ejemplo, análisis tipo insumo-producto, donde analizamos dónde se compra y se venden productos. Bueno, nos permite tener una forma de triangular estos dos datos entre todo lo que se produjo y se consumió, y a partir de ese cálculo de lo que se consumió, calculamos lo que se produjo en la economía como un estimado, ¿verdad? Lo más exacto posible. Esta diferencia es para evitar duplicar las cifras de producción de una economía o evitar una doble contabilización. Bien, con eso estaremos cerrando esta cápsula. Continuaremos con estos temas más adelante.